el siguiente. Recibiréis poder. Ese es el tema de la exposición de esta mañana. Recibiréis poder. El poder, esa cosa que se llama el poder. El poder es de las cosas más codiciadas por la humanidad. El poder, tal vez es lo más codiciado en el mundo. El poder. El poder es lo más codiciado en Colombia. Y particularmente en estos días, ¿verdad? En Colombia llevamos décadas matándonos, masacrándonos, corrompiendo, destruyendo este país por el poder. Hay gente que hace lo que sea por el poder. Hay gente que le ha entregado el alma al diablo y le entrega el alma al diablo por el poder. Y en medio de esta hambre de poder, que ha sido una hambre que ha acompañado la historia de la humanidad, este hambre de poder, en medio de esta codicia de poder de los hombres y de las mujeres, Jesús viene a decirle a sus discípulos, a hombres sin poder alguno, a hombres sin la posibilidad de llegar a tener poder, Jesús llega a decirle, recibiréis poder. Recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? ¿Recibiréis poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿Recibiréis poder para qué? Para ser, dice Jesús, para ser testigos míos, para ser testigos de Jesucristo. Vamos a orar entonces y vamos a exponer este tema, recibiréis poder, bajo tres puntos, o en tres puntos. En primer lugar, el Espíritu Santo solo está donde está Jesús. El Espíritu Santo solo está donde está Jesús. Primer punto. Segundo punto. Quien no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. No pertenece a Dios. No es hijo de Dios. Y en tercer lugar, vive conforme al poder que has recibido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por juntarnos como comunidad de la fe, como comunidad de creyentes en Jesucristo, para adorarte y alabarte con nuestros cantos, Señor. Muchas gracias. Gracias por recordarnos a través de estas fotos esa bella experiencia de compartir como familias en este día pasado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos das en esta mañana. Señor, queremos decirte que estamos muy necesitados de tu palabra, hambrientos y sedientos de ella. Señor, nosotros creemos que tu palabra es y son vida para nosotros, para esta comunidad, para nosotros como individuos, para nuestras familias. Así que yo te pido y te pedimos todos, Padre, que traigas tu palabra y hables a nuestro corazón por el Espíritu. Señor, en esta mañana muy particularmente, háblanos acerca del poder que nos has dado y que das por medio de tu Espíritu. Queremos vivir conforme a ese poder. Así que enséñanos y háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
recibiréis poder. El primer punto, entonces, es el siguiente. Sin Jesucristo no hay Espíritu Santo. Sin Jesucristo no hay Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar en este primer punto sobre la relación del Espíritu Santo con Jesucristo, con el Evangelio el Evangelio de Jesucristo. Es imposible separar al Espíritu Santo de Jesucristo. Digamos que son amigos inseparables. Es imposible separar al Espíritu Santo de Jesucristo. La razón de ser, la razón de la venida del Espíritu Santo a habitar en hombres y mujeres se llama Jesucristo. La razón de ser del Espíritu Santo, la razón de ser del Espíritu Santo venir a habitar en hombres y mujeres como usted y yo, se llama Jesucristo. Vamos entonces a mirar algunos textos en el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Por favor, pongan sus celulares en silencio. Juan, capítulo 7, versículo 37. No, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Voy a leer. Siga usted la lectura allí con mucha atención. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, dos puntos. Si alguno tiene sed, ¿qué dice Jesús? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice Jesús que sucederá? Versículo 39. Jesús explica de qué está hablando con eso de ríos de agua viva que brotarán y correrán desde el interior del ser humano. Esto dijo, verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir ¿quiénes? Habían de recibir los que creyesen en Él, en Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué nos dice el mismo Señor Jesucristo acá acerca de quienes reciben o quienes recibirán al Espíritu Santo? En primer lugar, ¿qué dice? Los que vienen a Él. ¿Quiénes reciben o quiénes recibirán el Espíritu Santo? Los que vienen a Él. ¿Los que vienen a quién? A Jesús. Los que vienen a Jesús. ¿Y qué hacen? Creen, sí, pero ¿qué dice la primera frase de Jesús? Los que vienen y beben. Los que vienen y beben de Jesús. ¿Ah? Esa agua que bebemos, los que venimos a Jesús, se llama ¿cómo? Espíritu Santo. Esa agua que bebemos, los que venimos a Jesús, se llama Espíritu Santo. Pero ¿quién da esa agua? ¿De dónde procede esa agua? De Jesús. Entonces te pregunto, ¿tú puedes recibir el Espíritu Santo sin venir a Jesús? No. Absolutamente no. Nadie, jamás, nunca, jamás recibe el Espíritu Santo sin venir a Jesús. Y ya Jesús lo pone en términos más claros
El que recibe el Espíritu Santo es el que cree en mí. El que cree en mí. El que recibe el Espíritu Santo es el que, habiendo escuchado de mí, me acepta en su vida, cree en mí, me reconoce como su único y suficiente Señor y Salvador. El Espíritu Santo entonces está en donde está Jesús. Donde no está Jesús, donde no está el Evangelio, no está el Espíritu Santo. Vamos a leer otro texto. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer 1 al 5 y luego el versículo 14. Leo. Gálatas capítulo 3. Dice así. Y Gálatas capítulo 3 es un regaño. Es un regaño. No nos gusta que nos regañen, ¿cierto? ¿A quién le gusta que lo regañen? Pues este es un regaño del apóstol Pablo a la iglesia. Miren cómo comienza. Oh, Gálatas, ¿qué? Uy, eso es fuerte. Eso es fuerte, ¿verdad? Ah, Melba, que te digan insensata. Eso como que va. Oh, Gálatas insensatos. ¿Por qué el apóstol Pablo llama a los Gálatas insensatos? Dice, ¿quién os fascinó? Parece que había llegado alguien con cierta prédica y haciendo ciertas cosas que tenía a la iglesia ¿cómo? Embobados, fascinados. ¿Quién os fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad, para no seguir a la verdad que ya ustedes han recibido. A vosotros, dice el apóstol Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, a ustedes que ya han escuchado, han oído, han sabido claramente el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién os fascinó? Gálatas insensatos. Ahora miren cuál fue el error introducido. Verso 2 en adelante. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe el Evangelio de Jesucristo? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? Recibiste el Espíritu Santo por oír con fe el Evangelio de Jesucristo. Pero algunos estaban introduciendo la idea de recibir el Espíritu Santo por medio de hacer cosas, obras, como hoy en día se enseña en muchas iglesias, desde el radio, desde la prensa, desde la televisión. Siembre y recibirá el Espíritu. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Tantas cosas, versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe el Evangelio de Jesucristo? Y el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué pasa? Por la fe en el Evangelio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, ¿qué pasa? Recibiésemos la promesa del Espíritu.
La promesa dada por el Padre, la promesa dada por Jesucristo: les daré, les enviaré al Espíritu. Recibiréis al Espíritu, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahí está la promesa que recibiste por el oír con fe el Evangelio de Jesucristo. No por las obras, no por las buenas acciones, no por el sembrar, no por el diezmar, no por dar primicias, ni ninguna otra buena obra. ¿Quiénes reciben la promesa del Espíritu Santo, verdad? ¿Quiénes reciben el cumplimiento de la promesa? ¿Queremos leer un poco más sobre esto? Leamos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos 1, versículo 4. Leo. Siga su lectura con atención y también escuche. Y estando juntos los discípulos, los que habían creído en Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Verdad? Esa promesa del Padre Jesús la comunicó a sus seguidores, la promesa del Espíritu. Porque, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Poder. Ellos estaban pensando en poder, pero ¿en qué poder estaban pensando ellos? En el poder en que el mundo piensa. ¿Poder para qué? Poder para dominar las gentes, los pueblos, poder sobre la gente, ¿verdad? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre en su sola potestad puso en su sola potestad. Verso 8. Pero sí recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero poder para qué? Poder para hacerme testigos. Poder para ser testigos míos en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Bueno, viene el Espíritu Santo. Hay toda la reacción que hay, y el Espíritu Santo guía a Pedro a dar el primer sermón. Y después de Pedro terminar este primer sermón, veamos la reacción que hay en el capítulo 2, verso 33. Capítulo 2, verso 33. Brinquemos al 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ya los creyentes que estaban reunidos ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo. Entonces dice Pedro: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Miremos el 37. Al oír esto, toda la población que estaba allí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta es la reacción al mensaje y a la predicación que todo predicador y todo pastor quisiera escuchar. ¿Qué hago, Señor? Dime qué debo hacer y lo haré. Dime, Señor, qué debo hacer y lo haré. Compungido de corazón. Y entonces el apóstol Pedro, ¿qué le responde? Verso 38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Recuerden que el bautismo en el nombre de Jesús es una manera ritual de confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Arrepiéntanse y confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y háganlo por el acto público del bautismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasará? Para perdón de sus pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo es para todos. ¿Para todos quiénes? Para todos quienes, habiendo oído el mensaje del Evangelio de Jesucristo, se arrepientan y se conviertan a Jesús, entonces recibirán el Espíritu Santo. La promesa en ellos será cumplida. Recibirán al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo recibirán el poder de Dios. El poder de Dios. Con el Espíritu Santo recibirán el poder de Dios en sus vidas. Tremendo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de ese poder. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Yo lo veo todos los jueves, y algunos que han estado en nuestro apartamento el jueves por la noche saben a qué me refiero. Ahí en la calle, cerca donde yo vivo. ¿Qué pasa hoy en día? Se invita a venir al Espíritu Santo sobre personas y sobre grupos. Se les dice que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y Jesús no está presente por ningún lado. No se ha comunicado en ninguna manera el Evangelio de Jesucristo. Y a muchos se les dice sencillamente esto: siembre y recibirá el Espíritu. Y no hay arrepentimiento, y no hay fe en Jesús, y no hay conversión a Jesucristo. Y luego se evidencian ciertas señales o manifestaciones extrañas de que el Espíritu Santo ha venido sobre las personas. Es ese Espíritu que ha venido y se ha manifestado por esas señales el Espíritu Santo. ¿Es ese Espíritu el prometido por el Padre y enviado por Jesucristo? No, absolutamente no. Y esas señales o manifestaciones son señales falsas y engañosas. Las personas han recibido, escucha bien esto, otro espíritu. Que aunque se hace llamar Espíritu de Dios o Espíritu Santo, es otro espíritu. Un espíritu falso que imita al verdadero Espíritu Santo, que lo sustituye, pero que no es el verdadero Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no está allí, porque no se ha predicado a Jesús, porque no se ha predicado el Evangelio de Jesucristo, porque la gente no ha venido a Jesús. Porque no ha habido arrepentimiento, conversión a Jesucristo. Y donde no está la fe en Jesús y en el Evangelio de Jesucristo, donde no está la conversión a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor mío, como el Salvador mío, suficiente Señor y suficiente Salvador, no está el Espíritu Santo.
Así que, ojo, iglesia. Ojo, iglesia. Abra sus ojos. Con tantos falsos espíritus santos que andan por allí siendo ofrecidos en las iglesias, en la radio, en la televisión, en la calle, en los libros, por predicadores y maestros equivocados. ¿Es esto real lo que estoy diciendo? Sí. ¿Es esto nuevo? No. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 1. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 1. Leo. Siga usted la lectura con mucha atención. Dice el apóstol Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerad. Casi es lo mismo que les digo yo a ustedes en esta mañana. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿qué dice la siguiente frase? Hay otros Jesuses que los predicadores y maestros predican. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís ¿qué? Otro espíritu. Es que hay otros espíritus santos, falsos espíritus santos. Que el que habéis ¿qué? Recibido. U otro evangelio. Es que por ahí predican otros evangelios, sí. Entonces, ¿qué se está predicando hoy? Miren, ahí lo dice el apóstol Pablo y no es de hoy, también sucedía en la época apostólica, en la época del apóstol Pablo. Habían maestros predicadores predicando otros Cristos, otros Espíritus Santos, otros evangelios, falsos. Cristo, falsos Espíritus Santos, falsos evangelios. Distorsiones, falsificaciones, imitaciones, sustitutos de lo verdadero. Y dice el apóstol Pablo, terminando el versículo 4, y bien lo toleráis, y bien lo toleráis. ¿Verdad? Y este mundo nos dice que debemos tolerarlo todo. Pues yo no tolero todo. Yo no voy a tolerar que se predique otro Jesucristo, otro Espíritu Santo y otro Evangelio. Eso no lo tolero. Y esta iglesia tampoco puede tolerar eso. Bueno. Entonces, si el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, del cual usted escucha hablar por allí, no está estrechamente vinculado con Jesús, es falso. Si ese Espíritu Santo del cual le hablan a usted por la radio no da testimonio de Jesús,
no glorifica a Jesús, es falso. No es el verdadero. Si ese Espíritu Santo se glorifica a sí mismo, si ese Espíritu Santo se glorifica a sí mismo, o si ese Espíritu Santo glorifica al que supuestamente lo recibe, es falso. Pero veamos lo que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Versículo 14, capítulo 14, versículo 26. 14, 26. Dice así el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, 14, 26. Mas el Consolador, el verdadero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, en mi nombre. El Padre lo enviará en mi nombre, dice Jesús. ¿Qué hará ese Espíritu Santo? Enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará ¿qué? Lo que ha dicho. Todo lo que yo, ¿quién es ese yo? Jesús. Todo lo que yo, Jesús, os he dicho. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo? Para recordarles a ustedes y para enseñarles a ustedes todo lo que Jesús ha dicho. Entonces, ¿es posible separar al Espíritu Santo de Jesús? Si la razón del Espíritu Santo es venir a recordar y a enseñar todo lo que Jesús dijo. Juan 16, capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice aquí el mismo Señor Jesús hablando del verdadero Espíritu Santo, no del falso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no el falso, Él os guiará a toda la verdad, no al engaño, les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Si el Espíritu Santo no hablará lo que Él quiera, a solas. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea que para el Espíritu Santo hablar primero tuvo que haber ¿qué? Oído. ¿Y haber oído qué? ¿Ah? Las que han de venir. Versículo, bueno, seguimos el versículo. Guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿El qué? Dice Jesús. ¿Qué dice Jesús que hará el Espíritu, el verdadero, no el falso? Me glorificará a mí. ¿Eso qué quiere decir? Me glorificará a mí. ¿Pero qué quiere decir eso? Me glorificará a mí. Es decir, el Espíritu Santo mostrará mi gloria. Mostrará a Jesús. El Espíritu Santo mostrará a Jesús, no a sí mismo. Él mostrará a Jesús. Me glorificará a mí. ¿Por qué? Porque tomará de lo que? De lo mío y os hará saber. Entonces, ¿a quién escucha primero el Espíritu Santo? Escucha a Jesús y luego nos lo hace saber. ¿Podemos separar al Espíritu Santo de Jesús? Donde no está Cristo, ¿está el Espíritu Santo? El 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará
saber. Y es bien interesante esto, miren. El Hijo, lo que nosotros escuchamos del Hijo, ¿de quién lo escuchó el Hijo? Del Padre. Y lo que nosotros escuchamos del Espíritu Santo, ¿de quién lo escuchó el Espíritu Santo? Del Hijo. ¿No? Jesucristo vino a darnos a conocer ¿quién? ¿A quién? Para que tuviéramos una relación ¿con quién? El Padre. Y el Espíritu Santo viene a darnos a conocer ¿a quién? Al Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos una relación ¿con quién? Con Jesús. Eso no es lo que se escucha en la radio y en la televisión y por algunos predicadores. Juan 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Perdón, Juan capítulo 15, sí, versículo 26. Aquí habla Jesús y está hablando del verdadero Espíritu Santo, no del falso. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. ¿Quién envía el Espíritu Santo? Yo, Jesús. Yo lo envío. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué hará ese Espíritu Santo? Testimonio. Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo que anda por ahí dando testimonio de sí mismo, ese no es el Espíritu verdadero. El Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Entienda, hermano, entienda. Para que no sea engañado. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, como ya hemos leído, y recibiréis el Espíritu Santo, perdón, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Lo que ya Jesús acabó de decir. Cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí. Y luego Jesús le dice a los discípulos, cuando quedes en Jerusalén, para que reciban el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Y recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Van a recibir un poder. ¿Pero un poder para qué? Para hacer testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo existe ¿para qué? Para dar testimonio de Jesús. Por eso el poder que van a recibir es un poder para dar testimonio de Jesús. Es el poder para glorificar a Jesús en sus vidas. Es el poder para glorificar a Jesús en su andar, en su actuar, en su reaccionar, en su pensar, en su sentir. Es el poder para glorificar a Jesús en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo es el transmisor de vida. El Espíritu Santo nos transmite la vida de Jesús. El Espíritu Santo es un cirujano que trasplanta el corazón de Jesús en tu cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado trasplante de corazón aquí? Todavía no, ¿verdad? Bueno, Jesús, el Espíritu Santo trasplanta el corazón de Jesús en nosotros. ¿Cierto? El de Jesús, eso hace el Espíritu Santo. Trasplanta
transmite la vida de Jesús a nosotros. Poder para andar y vivir como Jesús. Poder para manifestar la vida de Jesús. Para amar como Jesús. Poder para hacer el bien como Jesús. Poder para aborrecer el mal como Jesús lo aborrece. Poder para hablar verdad y no mentira. Poder para ser sinceros y no deshonestos. Poder para ser verdaderos y no falsos. En estos días me decía un pastor amigo de mucha confianza, me decía, la gente en la iglesia donde yo soy pastor se cae. Por el espíritu, como dicen, se cae. Pero yo no sé para qué se caen. Porque si viene igualito. No se les ve ningún cambio en su andar, en su vivir. No es que cuando caen se levantan más creyentes, más obedientes, más humildes, más perdonadores, amando más a sus esposas, a sus hijos. Se caen y no pasa nada, siguen siendo los mismos. No sé para qué se caen, ni por qué se caen. No se ve en ellos, en los que se caen, poder para hacer testimonio de Jesús, de la vida de Jesús. Y entonces escuchamos todo tipo de vocabulario por allí. Me ministró el Espíritu, me descendió el Espíritu, cayó el Espíritu, me tomó el Espíritu, me ungió el Espíritu, me llevó el Espíritu, me inundó, me saturó, me poseyó, pero no hay cambios. Yo tengo dos explicaciones. O usted es un buen artista, o ese espíritu que lo tumbó es otro espíritu. Porque el poder del espíritu produce cambios de vida. Usted comienza a andar como Jesús, a glorificar a Jesús con su andar, a dar testimonio de Él con su andar y con su vida. En segundo lugar, segundo punto, vamos por el segundo, ya se acabó el tiempo. Segundo, el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios, no pertenece a Dios. El que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios, no es hijo de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Listo, vamos a leer capítulo 8, versículo 9. Dice así el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, ¿qué cosa? Si el Espíritu Santo vive en usted, ¿cómo vive usted? Vive según el Espíritu, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo, no
es de Él. Y el apóstol Pablo, miren cómo se refiere al Espíritu Santo. Se refiere como el Espíritu de Cristo. ¿El Espíritu Santo es diferente al Espíritu de Cristo? Mismo Espíritu. ¿El Espíritu de Dios es diferente al Espíritu de Cristo? Es el mismo Espíritu. Pero ¿por qué lo llama el Espíritu de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué se llama el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de ser de ese Espíritu? Manifestar a Jesucristo en mí. Manifestar a Jesucristo. Trasplantar la vida de Cristo. Transferir la vida de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no se engañe, no es. Lleva un año viniendo los domingos a la iglesia bíblica Koinonia, no es, si no tiene el Espíritu de Cristo. No es de Cristo. ¿Usted sí es? Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo, no es el Espíritu Santo el que está en nosotros. No, es que cuando está el Espíritu Santo en nosotros, ¿quién está en nosotros? Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahí está hablando de que el cuerpo literalmente, esta masa corporal ya está en muerte, si va hacia la muerte, de la destrucción. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también ¿qué? Nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuál es el poder que va a obrar en nosotros, que nos va a resucitar de entre los muertos? El poder del espíritu que mora en nosotros. Ese poder es el que, así como ese poder levantó a Jesucristo de entre los muertos, también a usted y a mí, cuando nos muramos, ese poder nos resucitará. El poder del Espíritu nos levantará de entre los muertos. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu, por el poder del Espíritu, hacemos morir, ¿qué cosa? Las obras de la carne. Es decir, ¿cómo vencemos el pecado? Por el poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu hacemos morir. Vencemos el pecado. Por el poder del Espíritu. ¿Qué versículo vamos? 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y el 15 y el 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hay muchos que están recibiendo espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ese es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Así que hay que tener cuidado de no engañarte. No tienes el Espíritu Santo por venir el domingo acá a la celebración de la iglesia. No tienes el Espíritu Santo por volverte evangélico o por cambiarte de la religión católica a la religión cristiana. Yo he encontrado a demasiadas personas que están un domingo en un culto o en una celebración por motivos equivocados. No porque sean hijos de Dios, no porque el Espíritu de Dios viva en ellos.
por otros motivos. Por ejemplo, hay personas que vienen un domingo porque es bueno para sus hijos venir acá, porque es bueno para sus hijos. Hay personas que vienen un domingo acá porque es bueno que el esposo esté allá. O hay algunos varones que vienen a una reunión cristiana como esta para buscar una buena esposa, una buena hermanita, para engatusarla, engañarla y llevarla. Y algunas hermanitas se dejan engatusar. Hay algunos que llegan el domingo y llegan por meses para ver si allá consigo platica, para ver si allá consigo poder, influencia sobre la gente. Hay algunos que llegan un domingo o llegan domingos para tranquilizar su conciencia cargada de culpa y de vergüenza. Hay algunos que llegan para esconder su pecado. La mejor manera de esconder un pecado es venir a una celebración. La mejor manera de esconder su vida oculta, su doble vida, es venir los domingos. Ah, no, mira, cómo este buen cristiano va todos los domingos fielmente. Ese no pela una, es el primero que llega. Para esconder la doble vida, el pecado oculto y vergonzoso. O algunos llegan para que mi familia esté contenta. Para que mi familia esté contenta. Pero no están aquí porque son hijos de Dios, ni porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Y pasan las semanas y los meses y ya nosotros los damos y los aceptamos como hijos de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, una de estas razones que he mencionado u otras, ¿es la razón por la que estás aquí en esta mañana? Tal vez tú eres uno de esos que lleva mucho tiempo aquí y ya te hemos aceptado como hijo de Dios. Pero aún no tienes al Espíritu Santo. Aún no has recibido la promesa del Padre al Espíritu Santo. Porque aún no te has arrepentido de tus pecados. Porque aún no te has convertido a Jesucristo. Porque aún Jesucristo no es el Señor y el Salvador único y suficiente de tu vida. Y donde no está Cristo reinando, no está el Espíritu Santo. Jesucristo reina en tu corazón y en tu vida. ¿O solo te gusta venir al culto por cualquier razón? Jesucristo reina en el corazón de tus hijos, de tu esposa. ¿O ellos solo vienen porque tú quieres que vengan? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así, versículo 13. En Él también vosotros, en Él, en Jesucristo también vosotros, habiendo oído, miren, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. 1. 2. ¿Qué sigue la siguiente frase? Y habiendo creído en Él. Entonces, ¿qué dice? Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad. Y 2, no solamente habiendo oído, sino que habiendo creído en esa palabra de verdad, habiendo creído en el evangelio.
habiéndote convertido a Jesucristo. ¿Qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Dios ha puesto un sello en tu vida. Amén. Y ese sello se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. ¿Ustedes han usado alguna vez un sello? Yo por muchos años usé un sello. Decía Milton Edison Martínez Díaz. Y así lo ponía a todos mis libros. Debo seguir haciendo eso porque algunos no me los devuelven. ¿Qué quiere decir? Ese libro es de Milton, recuérdenlo, ese es de Milton. El sello, pues, usted ha sido sellada por el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que usted qué cosa? Como dice el apóstol Pablo, usted es posesión adquirida. ¿Está seguro que usted es eso? A ver, dígaselo a sí mismo, de corazón, a ver si es capaz de decirse. Yo soy posesión adquirida de Dios. Sí lo digo de corazón. Cuidado que no es capaz de decirlo. Eso es un indicio. Yo soy posesión de Dios. Soy pertenencia de Dios, adquirida por Dios. Por lo tanto, yo no hago ¿qué cosa? Lo que quiero. Ni lo que quieren los demás. ¿Qué hago yo? Lo que me dice Jesús que haga. ¿Por qué? Porque soy posesión de Él. Porque pertenezco a Él. Y el sello del Espíritu en mi vida me comunica eso todos los días. Por eso dice el apóstol Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero Jesús dice, no me llamen Señor Jesús. No me llamen Señor. Lucho, no me llames Señor. Si no hacen lo que yo les digo. En aquel día, dice Jesús, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Yo les diré en aquel día, apartados de mí, al fuego del infierno, hacedores de maldad. Ustedes no hicieron lo que yo les dije, ustedes fueron hacedores de maldad. El que tiene el Espíritu de Dios llama a Jesús Señor. El que tiene el Espíritu de Dios no vive para sí, sino vive para ¿quién? Para el Señor. Para hacer lo que Él dice. Porque es posesión, porque es pertenencia de Dios. Usted no es el dueño de su vida. Si usted todavía sigue creyendo que usted es el dueño de su vida, el Espíritu de Dios no está en usted. Yo tengo un dueño. ¿Y ustedes? ¿Estamos seguros? El mismo dueño, ¿verdad, Ruth? El mismo dueño. Y ese se llama el Señor Jesucristo. Y en último lugar, toma el poder que está en ti. Vive conforme al poder recibido. Toma el poder que está en ti. Vive conforme al poder recibido.
Y aquí hay una cosa que debemos entender. Según lo que hemos leído y expuesto en esta mañana por la Escritura, los que hemos recibido al Espíritu Santo, por cuanto hemos creído en el Evangelio que hemos oído, hemos recibido el poder. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted lo ha recibido? Sí. Hemos recibido el poder. Gloria a Dios, hemos recibido el poder. Buena noticia, hemos recibido el poder de Dios. Y ese poder está disponible. Pero en la Escritura nos damos cuenta que aunque ese poder lo hemos recibido y ese poder está disponible, no necesariamente lo experimentamos. Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y aquí quiero hacer referencia en estos textos a esta realidad. Miren, ¿a qué realidad quiero hacer referencia? Y ha sido mi realidad en algunas etapas de mi vida, pero sé que también ha sido su realidad. Y es tal vez su realidad esta mañana. Verdaderos creyentes han confiado en Jesucristo, han recibido el Espíritu Santo, están sellados con el Espíritu Santo, han recibido el poder del Espíritu Santo, pero viven sin poder. Han recibido riquezas, pero viven en pobreza y en miseria. Viven derrotados y vencidos por el pecado y los males de esta vida. No manifiestan la vida de Jesucristo que está en ellos. Y esta es una situación demasiado lamentable y absurda. Todos nosotros hemos viajado a Santa Marta, ¿verdad? Sí. Y no que lo diga Mario. No siempre a gusto, pero bueno. Y hay un espectáculo feo cuando uno viaja a Santa Marta, antes de llegar a Ciénaga. ¿Cuál es ese espectáculo? Tasajera, ¿verdad? ¿A quién le gusta pasar por Tasajera? A ver, levante su mano. ¿Qué situación de miseria y pobreza? ¿Cuántos olores? ¿Cuánta basura? Y niños en medio de todo eso. ¿Qué tal si pasara lo siguiente? Que alguien investigara y resultara que cada uno de esos pescadores de Tasajera tiene en los bancos 10,000 millones de pesos. Cada uno de esos pescadores tiene en bancos 10,000 millones de pesos. Esos números no me caben a mí en la mente. 10,000 millones de pesos. Cada uno de esos pescadores que viven en pobreza y en miseria tienen en los bancos 10,000 millones de pesos. Y lo peor es que ellos lo saben. Ellos saben que cada uno tiene en el banco disponible 10,000 millones de pesos. Pero aún así viven en pobreza y miseria. ¡Qué cosa tan absurda! Pues esa es la realidad de algunos cristianos. Esa es la realidad de algunos cristianos. Y entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios, vamos a leer, Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21 inicialmente, 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas, miren esa expresión, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos con poder
en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que estéis llenos de la plenitud, toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. También el capítulo 1, pero no lo vamos a leer por el tiempo, pero el capítulo 6 y el versículo 10, 6, 10, último capítulo de Efesios, 6, 10. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice la frase que sigue? Fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. Y el versículo 18 y 19 y 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo abre de él como debo. Y también en capítulo 1 de Efesios nos dice lo mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Hemos recibido el poder, pero ahora necesitamos hacer algo. Fortalecernos con ese poder que hemos recibido. Fortalecernos con ese poder que hemos recibido. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la oración del apóstol Pablo, que se repite aquí 3 veces en Efesios, es: oro para que conforme las riquezas de su gloria, ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál poder? Dice el apóstol Pablo. El poder que está dispuesto para ustedes. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El poder que lo llevó y lo sentó a la derecha del Padre. Sobre todo otro poder, porque no hay poder más grande que el poder del Espíritu Santo. Pero necesitas no solamente tenerlo, sino vivir conforme a ese poder. Fortalecerte con ese poder. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo dice el apóstol Pablo que lo hacemos? Por la oración. Por la oración. Orando para que seáis fortalecidos con poder en vuestro ser interior por el Espíritu. Con ruegos y súplicas, perseverando en oración. Por eso es que la oración nos da poder, como decimos. Sin oración no hay poder. Ahora, ¿de qué oración estamos hablando aquí? Permítame decirte. La mayoría de ustedes, yo sé, que sus oraciones se dedican a pedir, y eso debemos pedirlo, por el hijo enfermo, por la situación económica, por el colegio, por la protección, eso debemos pedirlo. Pero esa no es la oración que te fortalece con el poder del Espíritu Santo. La oración que te fortalece, la oración por medio de la cual tomas ese poder para vivir conforme a ese poder, es la oración de sometimiento, es la oración de adoración, es la oración de rendición, de humillación, de consagración, de rendirte delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes oran así? Y oran constante y permanentemente así. Una oración de rendición, de consagración, de humillación, de sometimiento. Pidiéndole al Señor que te dé la fuerza y te fortalezca con el poder de su Espíritu que está en ti y que está disponible para ti.
Recuerden el apóstol Pablo cuando decía: he aprendido a tener hambre y a pasar necesidad. He aprendido a vivir con abundancia. Todo lo he podido. ¿Por qué? En Cristo, quien me da su fuerza. ¿Quién me da su fuerza? ¿Qué es lo que a ti te tiene aún derrotado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el mal que aún te domina? Que aún te vence. ¿Qué es ese mal? ¿Qué es ese pecado que aún te domina? Que aún te vence. Te vence el miedo. Te vence la inseguridad. Te domina la mentira. Te domina la tristeza. Te domina el resentimiento y la falta de perdón. Te domina la falta de contentamiento. Te vence la fornicación y la pornografía. Te vence la ira y el enojo. Te vence la autolástima o el autoaborrecimiento. Te vence la culpa y la vergüenza. Te vence el dolor y la aflicción. La altivez y el orgullo. Te vence el diablo. ¿Qué es lo que te domina? ¿Qué es lo que te vence? ¿Ante qué estás aún derrotado o derrotada? El Señor te dice a ti que has creído en Jesús y que has recibido el Espíritu Santo y has recibido poder por el Espíritu Santo, te dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque todo lo puedes en Cristo, quien te da su fuerza. Pero tienes que ir a la humillación, tienes que ir a la consagración, tienes que ir a rendirte, tienes que ir a postrarte, tienes que ir a someterte delante de Él. Señor, fortaléceme con el poder de tu fuerza. No puedo manejar la pornografía. Fortaléceme, Señor, con el poder de tu fuerza. Esa fuerza que yo he recibido, que mora en mí. Esa fuerza que levantó a Jesús entre los muertos. Señor, fortaléceme con el poder de tu fuerza. Ando tan aburrida, sin contentamiento. Señor, fortaléceme con el poder de tu fuerza. El enojo y la ira me dominan. No he sido capaz de perdonar. Fortaléceme con el Señor, con el poder de tu fuerza. ¿El poder para qué? ¿El poder para qué? ¿Con qué motivación pides el poder? ¿Con qué motivación pides que el Señor te fortalezca con el poder de tu fuerza, de su fuerza? ¿El poder para qué? El poder para ser testigo de Jesús, para dar testimonio de Jesús con tu vida, para glorificar a Jesús con tu vida. Leía de una mujer que oraba así: Señor, te pido sabiduría para entender a este hombre, mi esposo. Señor, te pido paciencia para soportar. Señor, te pido bondad para tratarlo. Señor, te pido amor para perdonarlo. Señor, no te pido fuerzas, porque si me das fuerzas, lo mato. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? A ver, ¿para qué le vas a pedir poder a Dios? ¿Para qué? Vamos a orar. Gustavo, vamos a cantar para que cantemos ahora la canción.
Antes de cantar esta canción, yo quiero hacerte una invitación. Porque tal vez hay una persona aquí que no ha recibido el Espíritu Santo. Y lleva años en medio de nosotros. Porque realmente nunca se ha arrepentido, nunca se ha convertido de corazón a Jesucristo. Te pido que hoy lo hagas. Y que hoy recibas al Espíritu Santo. Que la promesa del Padre se cumpla hoy en tu vida. Y recibas al Espíritu Santo. Y seas sellado y sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Así que yo voy a hacer una oración para que tú la repitas en silencio en tu corazón conmigo. Donde tú te rindes a Jesús. Rindes tu vida a Jesucristo. Has estado coqueteándole a Jesús yo no sé cuánto tiempo. Pero todavía no eres de Él. No eres de Jesús. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Ora conmigo en el silencio. Dios, hoy has hablado a mí. Y no tengo manera de esconderme. Hoy acepto a Jesucristo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Yo he sido un pecador. He vivido una doble vida, ocultando mi pecado. Y me he ocultado aún detrás de la iglesia. Hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento delante de ti. He pecado contra ti. He pecado contra mi familia. He pecado contra la iglesia. Te recibo a ti, Jesucristo. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y yo rindo mi vida a ti, Jesús. Rindo toda mi vida. Hoy y a partir de hoy eres mi Señor. Quiero ser posesión tuya. No seré más mi dueño. Tú eres mi dueño ahora. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Padre, yo te pido por esa persona que está orando sinceramente a ti. Yo te pido que tú envíes el Espíritu Santo a él o a ella. La promesa del Espíritu Santo venga sobre él. Venga sobre él. Por cuanto así lo has dicho en la Escritura. Que todo aquel que viene a Jesús beberá de Jesús el Espíritu. Recibe el Espíritu en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu de Dios. Y sé sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde hoy y para siempre. Gracias. Gracias. Vamos a cantar todos. Que estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria
sea el dominio por los siglos de los siglos. Clame usted al Señor, levante su mano al Señor. Consagrar mi vida a ti. Preséntele al Señor su lucha. Preséntele al Señor su derrota. ¿Qué es ese pecado? ¿Qué es ese mal que aún domina tu vida? Y dile al Señor, manifiesta tu poder sobre ese mal, sobre ese pecado. Fortaléceme, Señor, con el poder de tu fuerza frente a este mal, frente a este pecado. Todo lo puedo en Cristo y en el poder de su fuerza. Padre, yo te pido que manifiestes en la vida de esta comunidad, en la vida de cada uno de nosotros, esta supereminente grandeza de tu poder. Manifiéstalo, Señor, allí donde están nuestras luchas, allí donde están las derrotas, allí donde el pecado y el mal todavía dominan. Manifiesta ahora, Señor, esta supereminente grandeza de tu poder. El poder que nos has dado por
por el Espíritu Santo de Dios. Cántale al Señor cuán grande es su poder. Mi alma clama por ti. 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 Bueno, salgamos de aquí a seguir fortaleciéndonos cada día en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Cada día. El Señor siga bendiciendo. Gracias.